Detente. ¿Alguna vez has sentido que, aunque entiendes cómo funciona el mundo, no entiendes por qué estás en él? Esa pregunta, esa pequeña espina clavada en la mente, es más importante que cualquier ecuación. La suficiencia de la ciencia. Isaac Asimov. Probablemente tú lo conoces. El titán de la ciencia ficción, el bioquímico brillante, el hombre que imaginó robots con ética y futuros donde la humanidad alcanzaba las estrellas. Un gigante de la razón. Pero Asimov también lanzó una bomba silenciosa al corazón de nuestras creencias más profundas. Dijo, palabras más, palabras menos. No necesito la hipótesis de Dios para explicar el universo. Para él, las leyes físicas, la evolución, el Big Bang, eran suficientes, elegantes, completas. Pero, ¿lo son para ti? Aquí empieza nuestro viaje, porque enfrentamos un primer muro. ¿Qué pasa si la ciencia, con toda su majestuosidad y poder explicativo, simplemente no basta para responder esa pregunta que te hizo detenerte al principio? Si Asimov tiene razón y el universo es solo materia y energía danzando en el vacío, ¿qué hacemos con este nudo en la garganta que llamamos búsqueda de sentido? La ciencia como mapa, pero no como territorio. Seamos honestos, la ciencia es asombrosa. Tú usas su magia cada día. Nos ha regalado telescopios para espiar el nacimiento de estrellas y microscopios para desvelar los secretos de la vida. Asimov estaba maravillado por esto. Él veía un cosmos ordenado, predecible, hasta cierto punto cuántico, claro, regido por leyes universales. La gravedad no necesita un director de orquesta divino para mantener a los planetas en su danza. La selección natural no requiere un diseñador para esculpir la increíble diversidad de la vida. Desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más lejana, la ciencia teje una narrativa coherente, poderosa. Es un mapa increíble del cómo. ¿Sabías que esta idea de un universo autosuficiente no es nueva? Ya Epicuro, en la antigua Grecia, imaginaba un cosmos de átomos chocando al azar, sin intervención divina. La tensión entre razón y fe es tan antigua como el pensamiento mismo. Pero aquí está el giro. Un mapa, por detallado que sea, no es el territorio. La ciencia describe la maquinaria del universo con una precisión apabullante. Pero ¿puede medir el peso de la soledad? ¿Puede cuantificar la alegría de crear? ¿Puede explicar por qué tú te emocionas con una melodía o por qué buscas consuelo en la mirada de otro ser humano? Asimov, el hombre de la lógica férrea, también escribió sobre la emoción, la sociedad, el futuro, porque sabía, quizás intuitivamente, que la existencia humana es más que solo física y química. Imagina que tú tienes el plano detallado de un violín, madera, cuerdas, tensión, física acústica. Sabes cómo produce sonido. Pero ese plano no contiene la melancolía de un adagio de Bach. No contiene la lágrima que te arranca. La ciencia nos da el plano del universo. Pero, ¿dónde está escrita la música de nuestra existencia? Entonces, si la ciencia nos da el cómo pero no el por qué, ¿estamos buscando en el lugar equivocado? O peor aún, ¿el por qué es una pregunta que simplemente no tiene respuesta en el lenguaje de la ciencia? El abismo existencial, el problema real. Y aquí, amigo, amiga, aquí es donde la cosa se pone realmente seria, porque el verdadero problema no es tanto si Asimov tenía razón sobre la necesidad de Dios para explicar la física. El problema real, el que tú quizás sientes en noches de insomnio, es el eco que dejó esa idea en el alma humana. Friedrich Nietzsche, otro pensador radical, lo gritó hace más de un siglo: Dios ha muerto. Y no lo dijo con alegría, sino con terror, porque entendió que al quitar esa figura paterna cósmica, también quitábamos una fuente ancestral, de significado, de consuelo, de respuestas fáciles a preguntas difíciles. Piensa en esto. Tú trabajas duro, persigues metas, construyes relaciones, pero a veces, en medio del ajetreo, te asalta esa pregunta: ¿y todo esto? ¿Para qué? Si somos, como dijo Carl Sagan, otro gigante de la ciencia, polvo de estrellas consciente por un breve instante, ¿por qué duele tanto la pérdida? ¿Por qué anhelamos la conexión? ¿Por qué nos aterra la idea de que todo termine en la nada? La ciencia puede explicar la bioquímica de una lágrima, pero no el universo de dolor que contiene. Es como estar en una habitación inmensa, bellamente decorada, el universo explicado por la ciencia, pero sentir un frío que cala los huesos, un silencio que aturde. Sabes dónde está cada mueble, pero no encuentras tu lugar. Esa es la angustia existencial moderna. El gran logro de la ciencia nos dejó, paradójicamente, un poco más huérfanos frente al cosmos. Si la ciencia nos deja aquí,
con nuestras preguntas más profundas sin respuesta y un frío en el alma, ¿estamos condenados a este vacío? ¿O es que hemos olvidado que la humanidad tiene otras herramientas para explorar el misterio? La filosofía y la búsqueda como sentido en sí mismas. Quizás Asimov tenía razón en su escepticismo hacia las respuestas dogmáticas. Creer sin cuestionar es peligroso. Pero tal vez el error no está en buscar a Dios, sino en buscarlo solamente en los lugares donde la ciencia puede mirar, en telescopios, en fósiles, en ecuaciones. ¿Y si la respuesta no es una cosa a encontrar, sino un camino a recorrer? Aquí es donde entra en juego otra forma de conocimiento humano, tan antigua y vital como la ciencia, la filosofía. La filosofía no te da respuestas cerradas como la ciencia, te da algo quizás más valioso, mejores preguntas. Te invita a ti a explorar qué es la felicidad, qué significa ser justo, cuál es mi responsabilidad en el mundo, cómo afronto el sufrimiento, cómo construyo una vida con propósito, incluso si el universo no me lo da prefabricado. No se trata de volver a dogmas ciegos, se trata de usar la razón, como quería Asimov, pero aplicándola también a nuestra experiencia interna. Los estoicos nos enseñaron a encontrar serenidad en lo que sí podemos controlar, nuestras acciones y juicios. Los existencialistas, como Camus, nos dijeron que incluso en un universo absurdo, tú puedes crear tu propio sentido a través de la rebeldía, la libertad y la pasión. La filosofía te da herramientas, no dogmas. Curiosamente, el propio Asimov, aunque agnóstico, escribió extensamente sobre ética, historia y sociedad. Incluso escribió una guía sobre la Biblia. Sabía que comprender las grandes narrativas humanas, religiosas o no, es crucial para entendernos a nosotros mismos. Así que la solución no es elegir bandos, ciencia versus fe. Eso es una falsa dicotomía. La solución es integrar, usar la ciencia para entender el cómo del universo y usar la filosofía, el arte, la introspección, la conexión humana para explorar el porqué de tu existencia. Quizás Dios exista, quizás no. Quizás nunca lo sepamos con certeza científica, pero lo que sí existe, innegablemente, es tu necesidad de buscar, de conectar, de sentir que tu vida importa. Y esa búsqueda, querido amigo, querida amiga, esa es la que nos mantiene vivos, la que nos hace humanos. No dejes que la ciencia te quite las preguntas que te hacen humano. No dejes que la fe te impida buscar respuestas con honestidad. Atrévete a vivir en la tensión, porque ahí es donde reside la verdadera sabiduría. Este viaje por las ideas de Asimov, la ciencia y el vacío existencial, es solo el comienzo. Tú tienes tu propia perspectiva, tus propias dudas y certezas, y eso es valioso. Me encantaría saber qué piensas. ¿Crees que la ciencia y la búsqueda de un sentido trascendente son compatibles? ¿Cómo navegas tú estas grandes preguntas en tu día a día? Déjame tu reflexión en los comentarios. Este espacio es para debatir, para crecer juntos. Si este tipo de conversaciones profundas te interesan, si te gusta cuestionar y buscar más allá de lo evidente, entonces este es tu lugar. Dale a me gusta si el video te aportó algo. Ayuda mucho a que otros pensadores nos encuentren. Y suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones filosóficas. Recuerda, las preguntas difíciles no son una carga, son una invitación. Una invitación a vivir más despierto, más consciente, más humano. No dejes de hacerlas. No dejes de buscar, porque el universo es fascinante, pero el misterio más grande eres tú. Hasta la próxima, pensador.